6 de enero. ¿Cómo funciona? En cuanto a la meditación y en cuanto un poquito a la experiencia con la que hemos trabajado y vivido este programa. ¿Qué hace posible nuestra recuperación? Principios espirituales que estaban ausentes en mi vida. Por eso los defectos de carácter, por eso las debilidades de carácter, por eso mi irresponsabilidad, porque yo no vivía de principios espirituales. El vacío espiritual es mi egocentrismo total. Al estar vacío de esos principios, el egocentrismo se apodera de mí. Viene otro párrafo muy importante. Dice así: lo que más nos derrotará en nuestra recuperación es una actitud de indiferencia o intolerancia hacia principios espirituales. 3 de estos son indispensables, es decir, no son negociables. Honestidad, receptividad y buena voluntad. Con ellos vamos por buen camino. Pensaba que tenía todas las respuestas, y es verdad, con unos cuantos meses, creo que lo primero que yo recuperé fue mi soberbia y empecé a ver las cosas que no me gustaban. Empecé a ver las diferencias en vez de las similitudes. Y las diferencias eran más grandes que las similitudes, en mi caso. Porque pensando que yo ya sabía, porque yo había estado en muchos grupos, yo había ido a diferentes confraternidades, yo creía que yo ya me las sabía. Y la verdad es que no sabía nada. Estaba en caos, estaba en un caos personal, estaba en un caos en mi grupo, estaba compitiendo, debatiendo y combatiendo, no compartiendo, debatiendo, compitiendo y combatiendo. Y pensé que las personas que compartían eran mis guías, porque ellos tenían 5, 10, 15, 20, 30 años limpios. Y yo pensé que toda palabra que decían, sobre todo los que tenían más tiempo, era verdad absoluta, pero no leí. No sabía cómo se lee un libro de texto. Textualmente me va a dar instrucciones, a eso se refiere, y yo no lo sabía. Gracias a Dios, un día, providencialmente, me encuentro con unos audios, precisamente en YouTube, de unos compañeros que dieron un estudio muy, muy minucioso de lo que es el libro de texto de la otra confraternidad, y por eso aprendí yo cómo funciona. Escuchando a estos hombres, aprendí por qué los capítulos están escritos en su orden. Leía de corrido, empecé a leer con detenimiento, me enseñaron esos hombres sin siquiera saberlo. Y entonces me di cuenta que no sabía nada, O sea, mi vida estaba en caos. Quiere decir que mis mejores ideas y todo lo que yo traía no me habían funcionado. Y eso de estar nada más hablando como cotorro y pidiendo más tiempo. Esa de que te sacan la tarjetita, te quedan 2 minutos y yo, oye, pero todavía no acabo mi historia. Como si mi historia fuera tan interesante, ¿no? La historia de cómo consumía, con quién consumía, etcétera. Nada que ver. Yo creí que ya sabía, pero nunca me pude quedar hasta que leí con detenimiento y escuché a estos hombres explicarme cómo funciona este programa. Ese es el propósito de este libro, decirnos cómo funciona. Se han escrito muchos libros acerca de la drogadicción o de la adicción, pero este trata sobre todo de la recuperación, el proceso de recuperación, y es lo básico para mi recuperación. Poco a poco, en vez de estar hablando todo el tiempo de lo que falla o lo que fallaba en mí, empecé a compartir lo que estaba ocurriendo al trabajar estos pasos. Y era un tipo de compartimiento muy distinto. Estaba ahora hablando de la solución. Y eso es atractivo. Eso es la razón por la que estamos aquí. Podemos pasarnos todo el tiempo hablando de lo malos que fuimos, los horrendos seres humanos que hemos sido y todas las pendejadas que hemos hecho durante tanto tiempo. Pero eso es solo hablar de la enfermedad. Mi experiencia, como lo narran en el primer capítulo, ¿Quién es un adicto?, también tiene ahora esta nueva perspectiva. Esto es lo que era y esto es lo que ha ocurrido trabajando estos pasos. Eso es muy importante. Yo me he dado cuenta de algo. Cada vez que yo trabajo con una persona, ya sea pasos o conversamos acerca del programa, aprendo mucho más de lo que yo creo que estoy enseñando. En el momento en que yo crea que estoy enseñando, ya perdí mi propio camino de recuperación,
porque no se trata tanto de enseñar como de aprender juntos. A veces la perspectiva de un recién llegado que empieza a trabajar sus pasos, la perspectiva de cómo ve él, cómo siente, cómo comprende, cómo entiende este paso, de repente nos deja así como, hey, yo no había pensado en eso, yo no lo había visto de esa manera. Por eso compartirlo es esencial, porque de esa manera nuestra perspectiva de cómo funciona este programa es una perspectiva compartida también. No hay maestros y no hay alumnos. De hecho, todos somos alumnos. Se aprende más enseñando a veces. Y otra cosa que es verdad, el maestro no aparece hasta que el alumno está listo. Hubo muchos maestros en mi vida, seguramente muchas personas que estaban tratando de pasar este mensaje de la mejor manera posible y yo no estaba atento, yo no estaba receptivo, yo no estaba ahí para dejar de consumir, yo estaba ahí para parar el problema, para reponerme un poco, para que en el trabajo supieran que estaba yo asistiendo a reuniones, para que mi familia supiera que estaba yo asistiendo a reuniones. Pero no estaba ahí receptivo. El alumno no estaba listo. No estaba yo listo para escuchar al maestro. El maestro no aparece hasta que el alumno está listo. Y para eso se necesita uno de los principios indispensables, que es la receptividad. Abrirme a recibir nuevas ideas. Y yo no estaba listo para eso. Una persona insolente como yo, imagínate, tanto que había leído, tanto que había vivido, tantas cosas que había experimentado, ¿qué me van a enseñar estos tipos? Y en realidad todo lo que había leído, todo lo que había experimentado y todo lo que había vivido, todas esas grandes y buenas ideas, me habían llevado una vez más a otra silla de un grupo. Dejar de consumir para calmar este caos mental y emocional que traigo. Ahí me habían llevado mis mejores ideas. Dice que los miembros que han logrado una recuperación prolongada son los primeros en admitir que cuanto más tiempo pasan aquí, más tienen que aprender. Cada vez que repasamos un paso, cada vez que volvemos a trabajarlo con alguien más, nuestra perspectiva va cambiando. Vamos aprendiendo cosas nuevas. Algo más se revela. A veces estás trabajando con otra persona y estás hablando del paso y de cómo lo comprendes y lo sientes y de repente salen palabras. Me han pasado en muchas ocasiones. Me ha pasado que al tratar de transmitir esta esperanza a alguien más, de repente salen palabras, frases o cosas que uno reconoce no son nuestras, que no son mías. Algo más se reveló en ese momento. Algo más se reveló. Y te quedas como, no lo había visto de esa manera. Y más crece uno. Mejor podemos compartir la solución. Y eso es algo extraordinario que ocurre conforme va pasando el tiempo. Y nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender, sea cual sea la situación que se nos presenta. Ya sea cometiendo un error y regresando a ese inventario y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuál es el defecto? ¿Que sigo alimentando? ¿Que no me suelta? ¿Cuál es? No, y estas debilidades de carácter que la demuestran, su naturaleza. Sigo queriendo tener la razón. Sigo queriendo salirme con la mía. Sigo siendo indiferente a las necesidades de los demás. Sigo queriendo obtener cosas para mí, para mi beneficio personal. Nunca dejamos de aprender. Y se requiere de un alto grado de humildad, porque aquellas personas que tienen mucho tiempo limpios, aquellas personas que creen que saben, podemos causar daño, más daño que una persona que simplemente dice, oye, ¿por qué no leemos juntos? ¿Por qué no nos vamos a este método de eficacia comprobada y dejamos de agregarle, y dejamos de quitarle, y dejamos de cambiarle? ¿Por qué no nos vamos a lo que estos hombres ya nos dejaron escrito aquí como un método que resulta que funciona? ¿Por qué no vemos juntos cómo? ¿Por qué no, en vez de preguntar por qué, preguntamos cómo? ¿Cómo trabajo este paso? ¿Con qué frecuencia debo asistir a los grupos? ¿Cómo me mantengo limpio? La forma en que yo me he mantenido limpio es siguiendo las 5 pautas del solo por hoy. Pienso en mi recuperación, viviendo y disfrutando la vida sin consumir. Sin consumir. Hoy, solo por hoy, no para toda la vida, solo por hoy. No he vivido toda la vida. ¿Por qué condenamos a alguien decirle para toda tu vida si ni siquiera la ha vivido? De aquí hasta enero próximo, ni siquiera ha llegado febrero. Es solo por hoy.
me apadrino lo más que puedo. Ahora estoy conversando con otro compañero a quien respeto mucho y le he pedido también que me apadrine aquí en mi pueblo, y voy y simplemente escucho su perspectiva, que es básicamente el apadrinamiento. Admito algunas cosas que no tengo por qué admitir ante mi grupo, porque no todos en mi grupo saben o pueden ver el contexto completo, pero sí cuando lo converso con una persona por un par de horas, personalmente, sentados por ahí, regalándome ese tiempo que él tan bondadosamente me regala cada vez que le llamo. Me apadrino. 3, tengo un programa y trato de seguirlo lo mejor que pueda. Un principio el día de hoy. Receptivo, buena voluntad, honesto. Conmigo, no con ustedes, porque yo les puedo poner toda mi verdad sobre esta grabación y algunos ni la van a creer, otros no les interesa y otros simplemente van a creer una parte de ella. Honesto conmigo, leal a mí, justo conmigo, sincero conmigo, lo más que pueda. Un principio el día de hoy, y ya estoy trabajando en mi programa. Tengo un programa y trato de seguirlo lo mejor que pueda. Si puedo hacer más que eso, bien, pero si no, con eso me basta, porque no es perfección, es crecimiento. Cambio la perspectiva de mi vida a través de este programa, y ha cambiado la perspectiva de mi vida a través de este programa. Y pienso en mis nuevas amistades. Comparto con ellos, a veces convivo con ellos. Gente que no consume y que ha cambiado su manera de vivir. Y mientras yo obedezca estas 5 pautas, por decir así, como te plazca, seguirlas, obedecerlas, adherirte a ellas, es lo que me ha mantenido limpio. Y no son negociables para mí tampoco. Dejo de hacer una de ellas y créeme, mi enfermedad se cuela por ahí. Espero que tengas un buen día, 6 de enero, y bueno, seguimos hasta la próxima.